y esas dos tomas deben de estar separadas por lo menos 4 horas, una de la otra, para que podamos hacer un diagnóstico certero. Una vez que tengamos esta toma de 140 mayor, 2 veces, como ya dijimos, vamos a tener que hacer el diferencial de si se trata de una diabetes, de una hipertensión gestacional, una hipertensión crónica, de una hipertensión de bata blanca o de preeclampsia y eclampsia. Como tal, la de bata blanca no la voy a abordar aquí porque no correspondía al tema, pero del artículo donde saqué toda esa información, que está aquí abajito, pues venía mencionada. Y también lo menciona en UpToDate, entonces solamente se los dejo allí para que lo tengan presente. Y básicamente es lo mismo, no cambia nada la hipertensión de bata blanca que conocemos normalmente. Siguiente, Juanelo. Vamos a empezar con lo que es la hipertensión gestacional. Siguiente. Como ya dijimos, tenemos que diagnosticarla con una presión arterial mayor a 140/90 o igual. Y esa se define como la hipertensión de novo en una mujer gestante cuando se le encuentra después o igual de las 20 semanas de gestación, o sea, en la segunda mitad del embarazo. ¿De acuerdo? Si se encuentra antes, no entraría dentro de esta definición de hipertensión gestacional y no se puede considerar como tal gestacional. Esta hipertensión es importante que tengamos en cuenta que no tiene proteinuria. La mamá, la mujer gestante, no va a tener proteinuria, ni siquiera va a tener daños a órgano blanco que podríamos notar como escotomas, dolor de cabeza, dolor en el cuadrante superior derecho. Todos estos signos de daños a órgano blanco los vamos a estar retomando más adelante con las demás patologías. La hipertensión gestacional severa es una hipertensión que se encuentra mayor o igual de 160/110 milímetros de mercurio. Y es importante considerar que cuando encontremos estos valores en una mujer gestante después de las 20 semanas de gestación, no nos tenemos que esperar a hacer una segunda toma. Podemos hacer, después de 4 horas, podemos hacer la segunda toma en unos minutos y nos va a salir igual, casi siempre, y ya lo podemos diagnosticar. Es importante porque si diagnosticamos una hipertensión severa, nos da pautas diferentes para el manejo y para el tratamiento de esta paciente. Siguiente. Aquí les puse los factores de riesgo de preeclampsia, porque son los mismos factores de riesgo que también mmm, hacen injerencia en lo que es el desarrollo de una hipertensión gestacional. Por eso dice preeclampsia. Como vemos, la nulliparidad es importante, que tengamos un antecedente de un embarazo previo donde la mujer haya desarrollado preeclampsia, edades extremas de la vida reproductiva de la mujer, que serían menores de edad o mujeres añosas, mayores de 40. Si recordamos la exposición de Eli, pues también ella abordaba eso, ¿no? En embarazo de alto riesgo. Y como se podrán dar cuenta, muchos de estos puntos son también considerados en embarazos de alto riesgo. Historia familiar de preeclampsia, historia de hipertensión crónica, de enfermedad renal crónica, de autoinmunes como antifosfolípidos, lupus, de enfermedades vasculares, diabetes, como lo que nos mencionaba esta Svetlana, de que hay una relación muy marcada de la diabetes con la hipertensión, de gestaciones múltiples, bueno, más bien de una gestación con múltiples fetos, que también es un criterio para embarazo de alto riesgo. La obesidad también se relaciona mucho con lo que es la hipertensión. En general, hay una marcada diferencia en cuanto a la probabilidad de que una mujer desarrolle hipertensión según el tipo de raza que tenga. Las mujeres de raza negra son las que van a estar con mayor problema de desarrollar esta hipertensión. Después vienen las mujeres de raza blanca y hasta el último las mujeres de raza asiática o hispanas, que son las que tienen el menor riesgo para desarrollarla. Hidrops fetal y todos los demás que ven allí. Ok, siguiente, Juanillo, por favor. Bien, la hipertensión gestacional es siempre y cuando va a ser considerada gestacional,
ya dijimos una pauta, ¿no? Cuando se diagnostique después de las 20 semanas. La otra pauta es cuando al terminar el embarazo y antes de las 12 semanas posparto, la hipertensión desaparezca. Porque si no desaparece a las 12 semanas de posparto y aún la mujer sigue con cifras hipertensivas, entonces vamos a considerar que esta hipertensión se ha convertido en una hipertensión crónica, que es más o menos lo que le va a pasar al 15% de nuestras pacientes. Por lo tanto, esta hipertensión gestacional siempre se va a manejar como un diagnóstico provisional, ya que se espera que un marcado porcentaje o desarrolle hipertensión crónica o desarrolle preeclampsia, y entonces nuestro diagnóstico cambia. Como ya dijimos, nuestro diagnóstico cambiaría a hipertensión crónica si es que no se quita, nuestro diagnóstico cambiaría a preeclampsia si es que nuestra paciente embarazada empieza a tener otros signos, empieza a tener otros síntomas, o si bien se mantiene como hipertensión gestacional todo el tiempo y si se quita hasta antes de las 12 semanas por parto y no desarrolla preeclampsia ni ninguna otra complicación, entonces el diagnóstico va a terminar como hipertensión transitoria del embarazo. Siguiente, Juan, por favor. Hablando de la preeclampsia, pues les puse aquí los criterios para el diagnóstico de preeclampsia, simplemente para que tengamos en cuenta los puntos que debemos de cuidar en una mujer con hipertensión gestacional para la evolución y el manejo. Ya dijimos cuáles son los niveles de tensión arterial que va a manejar esta paciente, ya dijimos cómo se toman, ya dijimos que es después de las 20 semanas, que es justo aquí lo que viene en negritas en la parte superior del cuadrito. Y para que la mujer ya sea considerada como preeclámptica, tenemos que tener estos datos más uno solamente o más de los siguientes: la proteinura, el conteo de plaquetas bajo, la creatinina sérica aumentada, las transaminasas hepáticas elevadas, edema pulmonar o síntomas visuales o cerebrales. La proteinuria ya sabemos que de 300 miligramos sobre decilitro. Aquí lo manejan en otras unidades, pero sigue siendo lo mismo. Esta proteinuria se va a medir en una recolección de orina de 24 horas. Si no se tiene esta recolección de orina, pues también se pueden utilizar lapsticks, pero bueno, es más, dipsticks, pero es más segura la recolección de 24 horas. El conteo de plaquetas, vamos a tener que es significativamente correspondiente de preeclampsia, cuando ésta se encuentra por debajo de 100.000 unidades celulares por microlitro. La creatinina sérica aumentada, arriba de 1.1. Y como pueden darse cuenta, todo esto nos está hablando de daño a órgano blanco. ¿De acuerdo? Las transaminasas hepáticas, que deben estar aumentadas al doble de los valores basales. Esto nos menciona que los valores basales son los que maneja el laboratorio donde los estamos haciendo. Entonces, el doble de los valores del laboratorio ya se considera como indicativo de preeclampsia y de daño a órgano blanco para el hígado. Edema pulmonar y cambios cerebrales o visuales, como ya habíamos dicho, los escotomas, un dolor de cabeza persistente que la paciente lo refiera como el peor de su vida, visión borrosa, etcétera. Siguiente. Ok, el plan con la hipertensión gestacional es básicamente el monitoreo. Tenemos que estar monitoreando todo lo que ya repasamos en el cuadrito previo para precisamente checar que nuestra paciente no evolucione hasta hacia preeclampsia. Tenemos que realizarle recolección de orina en 24 horas para también checar la relación proteína-creatinina o albúmina-creatinina. Tenemos que evaluar los datos de severidad con las alteraciones visuales o cerebrales que ya pudimos leer. Tenemos que estar haciéndole una anamnesis constante para buscar edema pulmonar, dolor abdominal. El dolor abdominal en el cuadrante superior derecho se relaciona mucho a lo que es necrosis hepática. Ahorita lo vamos a retomar más en preeclampsia y en síndrome de HELP, pero bueno, es indicativo de que tenemos daño a hígado. Tenemos que contemplar otras causas de aumento de la presión arterial, y cuando todas estas hayan descartado, pues entonces estamos muy seguros de nuestro diagnóstico y continuar con evaluación a través de los estudios de laboratorio y con pruebas de bienestar fetal,
como nos había dicho Toñito la vez pasada, se puede realizar un perfil biofísico al feto, el test sin estrés, y en caso de que sea necesario un Doppler. El Doppler para ver más que nada si es que el feto desarrolla restricción del crecimiento uterino. Si recuerdan, la manera de hacer esta evaluación con el Doppler es midiendo el flujo de las arterias. Se miden 3 arterias en el feto, que es la cerebral media, la uterina y... no me acuerdo cuál otra, pero se miden 3. Este, esta evaluación y estos monitoreos de la paciente se hacen una vez por semana, preferentemente. Siguiente, Juan, por favor. De acuerdo, como ya dijimos, el tratamiento, pues realmente solo hay que hacer vigilancia. No se considera el uso de antihipertensivos a menos que la paciente esté catalogada como hipertensa gestacional severa, o sea, por arriba de 160, 110. También se pueden utilizar corticosteroides prenatales. Dicen que no se utilizan de rutina porque no se espera que las pacientes se compliquen tanto que tengan que tener un parto espontáneo antes de las 37 semanas. Los corticosteroides van a servir precisamente para eso, para ayudar a la maduración pulmonar del bebé por si tenemos que terminar el embarazo antes. Y también se ha visto una marcada reducción, bueno, más bien una leve reducción de las cifras tensionales de la paciente. No es tanto, pero bueno, también sirven un poco como para las dos causas. Vamos a hablar más de esto igual cuando abordemos síndrome de HELP, ya que es cuando más se utilizan y cuando están más indicados. Y la resolución de esta hipertensión se va a dar más que nada con el parto, entonces podríamos utilizar o tener en cuenta más bien el parto como el proceso resolutivo de esta patología. En una mujer hipertensa gestacional sin comorbilidades se va a dejar evolucionar el parto hasta el término. Y ya si la paciente cuenta con algunas comorbilidades, preferentemente vamos a llegar o a esperar llegar hasta las 37 semanas de gestación. ¿Y a qué comorbilidades nos referimos? Pues a insuficiencia renal, por ejemplo, previo, por supuesto, daño hepático previo, del sistema nervioso central, todo que sea previo y que aparte se le haya agregado la hipertensión en el embarazo. Siguiente, Juan. Siguiente. Vamos a hablar un poco de lo que es la hipertensión crónica. No voy a ahondar mucho en esto, ya que Juan tiene todo un tema expuesto sobre lo que es la hipertensión y que está grabado aquí. Simplemente lo voy a enfocar un poco a lo que es la gestación. El diagnóstico se puede hacer pregestacional en una paciente que ya se sepa hipertensa. Se puede hacer también durante la gestación, si es que diagnosticamos cifras tensionales elevadas, que son los mismos números que ya repasamos en una paciente con menos de 20 semanas de gestación, pues se hace este diagnóstico de que la mujer es hipertensa crónica, no se cataloga como gestacional, o bien ya dijimos que si esta hipertensión gestacional se mantiene después de las 12 semanas, igual, cambia el diagnóstico, ¿no? De un 10 a un 20% de las pacientes que ya eran hipertensas, que se embarazaron y que por lo tanto tienen hipertensión crónica y embarazo, se va a esperar a que se desarrolle una preeclampsia. Entonces tenemos que estar muy atentos igual a los signos de preeclampsia que ya los dijimos. Normalmente estas hipertensiones crónicas corresponden a trastornos primarios de la hipertensión, que son los que ya nos dijo Juan en su exposición, que son un buen de rutas fisiológicas, pero hay veces en las que esta hipertensión crónica se va a ver reflejada por una hipertensión secundaria. Lo más común que causa una hipertensión secundaria y en el contexto obviamente de una hipertensión crónica es la enfermedad renal. Siguiente, Juan. Ok, tenemos un manejo específico para las hipertensiones crónicas. Es importante tener en cuenta de que estas hipertensiones están asociadas a defectos cardíacos. La hipertensión por sí misma nos va a dar como resultado alteraciones en el corazón del feto, y es importante que sepamos que los antihipertensivos habituales también son teratógenos, entonces van a aumentar las alteraciones cardíacas.
en el artículo que chequé, que no sé por qué no les puse la bibliografía aquí. Ok, en el artículo que chequé, venían unos porcentajes. Decía que aproximadamente el 80% de los fetos de pacientes hipertensas crónicas iban a desarrollar cardiopatías, y de las pacientes hipertensas crónicas con tratamiento antihipertensivo, eh, pudiéramos decir normal, el 100% iban a desarrollarlas. Entonces, pues, es, es un porcentaje muy importante para tener en cuenta y poder darle un manejo adecuado. Se considera como tal que no se debe de dar un manejo, y es más, se debe de un manejo antihipertensivo, y se debe de descontinuar el antihipertensivo previo cuando las cifras tensionales son levemente aumentadas. Y se considera levemente aumentado una cifra de 140 a 150 sobre 90 a 100. Se les da solamente vigilancia, se evalúa que no evolucione a otro tipo de complicaciones como preeclampsia o eclampsia, y que no tengan alteraciones sobre el feto. Igual, se evalúan todos los parámetros que estábamos repasando con este Toñito la otra vez, los perfiles, el tococardiógrafo, todo eso, para ver que nuestro feto no esté sufriendo, que no tenga restricciones del crecimiento, el, los ultrasonidos de rutina, etcétera. Cuando ya tenemos una hipertensión severa, daño a órgano blanco, o una hipertensión que es más marcada, vamos ahora sí a tener que recurrir a la utilización de antihipertensivos, pero no van a ser los antihipertensivos que manejaba la paciente previamente. Ya dijimos que estos son teratógenos y se deben de cambiar. Entonces, los indicados en una paciente embarazada son el abetalol, el nifedipino y metildopa. También la hidralacina. Esto los voy a mencionar más adelante con las dosis y la manera de empleo, porque todo se parece mucho. Entonces, como se utilizan más que nada en preeclámpticas, pues ahí viene todo lo que corresponde a ellos. Tenemos un objetivo en esas pacientes, que es mantener unas presiones bajas, relativamente bajas, de 130 a 150 sobre 80 a 100. Siguiente, Juan. Vamos a ver lo que es preeclampsia. Como tal, se define como un síndrome específico del embarazo que puede afectar todos los sistemas orgánicos. Siguiente. Mm, Sale tan feo. Parte anterior de factores de riesgo para hipertensión gestacional son los mismos. Um, no sé si quieren que se lo repita. No, no se lo repito. Ok, siguiente, Juan. Como tal, la preeclampsia no se considera una patología por sí misma, sino que es el resultado de varios factores que, a la manera en que se van a interrelacionar, nos van a dar por resultado esta, esta entidad. Tenemos varias teorías. Todavía no se ha dilucidado específicamente qué es lo que pasa con la preeclampsia, pero bueno, las teorías más aceptadas es que se trata de una implantación placentaria defectuosa, donde los trofoblastos no van a invadir adecuadamente lo que son los vasos uterinos y van a causar alteraciones en su anatomía y su citoarquitectura. Y estas alteraciones van a condicionar las elevaciones de la tensión arterial. Tenemos también que es respuesta de una tolerancia inmunitaria mal adaptada a los tejidos maternos, paternos, entre paréntesis viene la placenta, porque se deriva genéticamente de lo que el papá aporta y de los tejidos fetales. También se tiene la teoría de que es una mala adaptación de la madre a los cambios cardiovasculares o inflamatorios del embarazo normal y los factores genéticos. Tenemos genes predisponentes, heredados e influencias epigenéticas. Como tal,
También se considera la preeclampsia como una entidad de dos fases o de dos etapas. Primero, la primera etapa se corresponde con la implantación deficiente, que ya es lo que estábamos comentando, que sería la etapa temprana, y la etapa tardía viene dada por un estrés oxidativo placentario, donde va a haber liberación al torrente sanguíneo, a la circulación sistémica de la paciente, de factores placentarios, que estos a su vez van a desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica, van a condicionar una inflamación endotelial, y eso nos va a dar todos los síntomas y la característica clínica de lo que es el síndrome preeclámptico. Y todo esto va a poder condicionar cosas como la restricción del crecimiento intrauterino. Siguiente, Juan. Esto es parte de la primera teoría que les comentaba acerca de la invasión deficiente del trofoblasto. Lo que tenemos arriba son las vellosidades de fijación. Como vemos, tienen esas celulitas que son los trofoblastos y que empiezan a invadir. Como vemos en la parte izquierda, la invasión normal tiene que llegar hasta la parte más distal, por así decirlo, de la decidua e invadir lo que es la arteria espiral. Cuando invaden la arteria espiral, hacen que ésta aumente de calibre y que no sea tan tortuosa en su recorrido. Al contrario, en la preeclampsia, como lo vemos a la derecha, los trofoblastos no alcanzan a invadir toda la decidua, invaden defectuosamente, solo se pegan algunos a lo que es la arteria y por lo tanto no permiten que ésta se expanda. Al no expandirse y al tener todavía las características espirales de su anatomía, van a causar un aumento de la presión, precisamente por el tamaño del calibre y el recorrido de su arquitectura. Siguiente, Juan. Es como la más aceptada. Ok, los criterios diagnósticos para preeclampsia, igual ya los habíamos comentado, están aquí arriba. Lo único que me gustaría recalcar allí es cómo diagnosticar preeclampsia en una mujer que sea hipertensa crónica. Ok, pues en una paciente que sea hipertensa previamente, que se embarace, vamos ya a tener este componente que es la hipertensión y que vamos a estar vigilando que no evolucione a preeclampsia. Cuando podemos decir que ya evolucionó hacia preeclampsia es cuando a esta hipertensión crónica que tenía la paciente se le agrega proteinuria. Ya dijimos que los valores pues, son arriba de 300 miligramos. Se le agrega, si no es proteinuria, datos de daño a órgano blanco, como lo podemos ver más abajo en el cuadrito, o se le agrega ambas. Pero esto tiene que ser después de las 20 semanas de gestación. Y entonces ya consideraríamos que se trata de una paciente hipertensa crónica con preeclampsia sobreagregada. Ahora, en una mujer hipertensa crónica que tenga una proteinuria previa antes de su embarazo o desde la gestación temprana, vamos a considerar que se le agrega una preeclampsia cuando hay un empeoramiento de esta hipertensión o la hipertensión se torna resistente a los fármacos que estamos administrando y que esto sucede después de la segunda mitad del embarazo. Ok, siguiente, Juan. Y bueno, aquí podemos ver uno de estos, de los resultados de una paciente preeclámptica mal manejada, que es una hemorragia masiva de los ventrículos. Como vemos aquí, es un corte coronal del cerebro. Podemos ver hemorragia masiva en los ventrículos tanto derecho como izquierdo y una pérdida de la arquitectura del lado derecho. Siguiente, Juan. El Williams y algunos artículos de otros autores también dividen lo que es la preeclampsia según criterios de gravedad y de no gravedad. Entonces podemos considerar que una preeclampsia no grave solamente se trata
de las presiones arteriales elevadas y proteinuria. Así califican a una preeclampsia no grave. Pero Williams y otros la catalogan a una preeclampsia grave cuando se está tratando de cifras tensionales de una hipertensión severa, como ya dijimos, arriba de 160/110. Cuando tenemos una proteinuria mucho más marcada, aquí lo manejan con cruces. Entonces, 3 cruces o más ya corresponde a algo grave. Y cuando tenemos más datos de daño a órgano blanco, cefalea, trastornos visuales, dolores abdominales, que tengamos oliguria o anuria, decía que a veces puede presentar anuria, convulsiones, eh, elevaciones de la creatinina, trombocitopenia y todo lo demás que podemos ver allí. Siguiente, Juan. Ok, y ahora el tratamiento de la preeclampsia. Como tal, no va a haber algún tratamiento específico para esta entidad que no sea el parto. El parto se considera como lo más indicado para la resolución de esta entidad. Sin embargo, pues podemos recurrir a lo que son los antihipertensivos, que estos más bien van a ser como sintomáticos, pero igual nos van a ayudar. Como ya les mencionaba antes, nifedipino, el olito que les comentaba, es donde nos dicen las dosis específicas y cómo se va a administrar. Del labetalol, 20 miligramos, en bolo y después se repiten. El labetalol a los 10 minutos, la hidralacina igual a los 10 si no hay un buen control, y el nifedipino se sigue con dosis eh, a, a flujo lento, de 6 a 8 horas. Y bueno, todo lo demás que pueden ver ahí, que ya solo son como minucias. Siguiente, Juan. Ok. También nos mencionaba que para el tratamiento de las convulsiones, una profilaxis adecuada es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio lo que hace es reducir el umbral a través de el umbral de activación de las neuronas y por lo tanto prevenir lo que son las convulsiones. Se utiliza dosis de 1 a 1,5 gramos hora intravenosa en perfusión continua, intoxicación por magnesio, por sulfato de magnesio de intoxicación. Y no puse la terapéutica del gluconato de calcio porque me pareció que ya no era necesario, pero bueno, se los comento para que lo tengan en cuenta. Sulfato de magnesio para tratar las convulsiones y si la intoxicamos por tanto magnesio, gluconato de calcio. Siguiente, Juan. Este esquemita igual nos va a comentar cómo es el tratamiento de una mujer preeclámptica. Primero tenemos que evaluar las edades gestacionales de nuestra paciente. Si es mayor a 37 semanas y es preeclámptica, podemos fácilmente recurrir a lo que es el parto sin ningún problema, ya que se considera que nuestro feto ya está en término. Si nuestra paciente no tiene más de 37 semanas, entonces procedemos a otro tipo de manejo. Tenemos que evaluar si tenemos daño a órgano blanco. Este cuadrito que viene aquí es exactamente igual a los cuadritos que ya habíamos repasado anteriormente. Después de repasar todos los síntomas y signos de daños a órgano blanco, tenemos que saber si es que los tiene, si no los tiene. Si no los tiene, podemos darle un manejo expectante, siguiendo evaluaciones periódicas y continuas hasta que nuestra paciente cumpla 37 semanas y por lo tanto, pues optamos allí por el parto. Si es que tiene algún dato de daño a órgano blanco, pues tenemos que individualizar en qué edad gestacional se encuentra la paciente. Siguiente. Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Qué edad gestacional tiene la paciente con preeclampsia y datos de
de daño. Si tiene 34 o más semanas, se da un manejo que viene más adelante. Si tiene antes de las 34 semanas de gestación, tenemos que evaluar si nuestra paciente está asintomática, cuáles son sus presiones que maneja ahorita, si tiene otros datos como elevación de transaminasas, trombocitopenia, que nos indiquen una preeclampsia más complicada. Y tenemos que saber también si, si tiene un buen control con los antihipertensivos o si no está respondiendo a ellos. En caso de que nuestra paciente tenga una edad gestacional que no es viable, tenemos que darle la opción de interrumpir el embarazo. Ya depende de lo que ella opte. Si opta por la interrupción o por el manejo expectante, pues es lo que vamos a hacer. Siguiente. Como les mencionaba, si la paciente tiene daño a órgano blanco y tiene más de 34 semanas de gestación, entonces se procede al parto, como lo tenemos hasta la derecha. Si nuestra paciente tiene menos de 34 semanas y tiene datos de complicación, como lo vimos arriba, de que no responda bien a los antihipertensivos, de que tenga datos de complicación, pues entonces estamos en un manejo expectante hasta cumplir las 34 semanas, a menos que desarrolle estos que vemos aquí en el cuadrito de en medio. Igual, todos son más datos de daño. Y si es que la paciente tiene una edad gestacional que no es viable para nada y que ya le comentamos que tenemos que interrumpir el embarazo o, o darle un manejo expectante, pero ya que ella sepa todos los pormenores de que está en riesgo su vida y la del feto, y ella decide terminar el embarazo, pues tenemos que hacer un aborto inducido. Ok, siguiente. Como tal, la preeclampsia tiene algunos fármacos contraindicados que me pareció importante mencionarlos, ya que al tratarse de una patología hipertensiva, pues podríamos pensar que con la administración de ciertos medicamentos puede resolver, pero no. Por ejemplo, los diuréticos. Los diuréticos están contraindicados, ya que si hacemos que nuestra paciente empiece a desechar líquidos, podemos eh, causar alteraciones en el flujo sanguíneo placentario, y estas alteraciones en el flujo sanguíneo placentario van a mermar lo que son los mmm, cambios de flujo entre el feto y la mamá, y por lo tanto podemos llevar a nuestro segundo paciente, que es el feto, a restricciones del crecimiento. Los diazóxidos o atenolol, ya que también son eh, teratógenos para nuestro feto, y los anticonvulsivantes, que no sean, como ya dijimos, el sulfato de magnesio. Siguiente, Juan, por favor. Y aquí les puse un casito clínico del CTO. Es una paciente de 26 semanas con amenorrea desde hace 5 días, malestar general, astenia, náusea, cefalea, edema, dolor en hipocondrio derecho. Tenemos una analítica que tiene hemoglobina de 8, bilirrubina de 1,4, 60 transaminasas, AST de 182 y plaquetas de 80,000. Ok, con, con estos datos, Toñito, ¿estás ahí? Toñito. Bueno, mejor Fer. A ver, Fer, ¿estás ahí? Simón. Ok, Fer. Con estos datos, ¿qué podrías decir de la paciente? Que, que tiene criterios de plaquetas menos de 100,000 y que si tuviera hipertensión, pues se podría considerar preeclampsia porque tiene más de 20 semanas
y tiene plaquetas de 80,000. Y Ok. aparte del dolor en hipocondrio derecho Mm, que hablabas hace rato de daño hepático, de necrosis hepática. exacto, exacto. También tiene bilirrubinas elevadas, ¿no? Ujú. Y por la hemoglobina podríamos considerar que tiene anemia. Ah, Acuérdense ok. de la primera clase que habíamos dicho que una anemia se diagnostica en una mujer embarazada por debajo de 11. Entonces tiene anemia. Sí, pues sí. Entonces ya hay que darle siguiente. Lo más probable es que se trate de un embarazo complicado por... Y aquí tenemos algunos datos, ¿no? Hizo inmunización, muerte fetal, desprendimiento prematuro o preeclampsia. Pues lo más lógico es preeclampsia. Aunque no tenía cifras, bueno, no tenía Ok, tensión arterial. sí, no, no tenía, pero Entonces, supongo que lo infieren por... pero es Dime. necesario. Siempre tensión arterial más otro. Sí, No importa. sí es necesaria Ah, la ok. cifras tensionales. Ah, ok. Ujú. Las preeclampsias, bueno, no sé Échale si sea siguiente, severa, porque Juanelo. severa era más de 160, ¿no? Ajá, exacto, más de 160 sería las tensiones severas. Siguiente, Juan. Ok, y ya como una complicación de aquí cuando los pacientes se encuentran convulsiones que no son atribuibles a ninguna otra causa en una mujer preeclámptica. Estas convulsiones tienen las características de ser generalizadas, tónico-clónicas, y de estar ubicadas en la temporalidad del periparto. Pueden ser antes, durante o después del parto. El, el Williams y otros autores mencionaban que ahora lo más común que suceda es que se encuentren estas convulsiones después del parto porque las pacientes tienen una mejor atención prenatal, tienen más posibilidades de acceder a consultas, de estar accediendo a menos y por lo tanto no van a tener tanto esta complicación de las convulsiones antes del parto. Se considera más frecuente después y específicamente en las 48 horas después del parto. Es importante recalcar que el 10% de las convulsiones de origen eclámptico aparecen antes de que haya una proteinuria manifiesta. Por lo tanto, esto quiere decir que una paciente con hipertensión gestacional, nosotros podemos estarla vigilando para prevenir que evolucione a preeclampsia. Y de repente, ¡pum!, estaba bien y comienza a convulsionar. Entonces, siempre la posibilidad de una eclampsia debe de estar presente, aunque no haya presentado antes datos de preeclampsia. ¿Sí entendieron todos bien esto? Espero que sí. Ok, siguiente. Mm, vale, esto era lo que les comentaba acerca de las convulsiones. Son tónico-clónicas, van a tener una duración aproximada de 1 minuto. Después de que las pacientes convulsionan, se pueden encontrar en un periodo posictal o después de una convulsión pueden derivar a un estado comatoso. El estado comatoso es de duración variable y el Williams, que es el que nos habla un poco más de esto, nos menciona que este estado comatoso igual tiene diferentes como alternativas, por así llamarlo. Podemos tener un estado comatoso leve, que después de um, unos, unas horas va a empezar a remitir y por lo tanto la paciente va a despertar. Nos mencionaba que casi siempre que se despiertan están en un estado combativo o podemos tener un estado comatoso indefinido que posteriormente lleva a la paciente a la muerte. Decía que normalmente no se mueren solo por una convulsión, se mueren después de que empiezan a convulsionar muchas veces. O podemos tener un estado comatoso que se conoce como estatus epiléptico, en donde las pacientes están convulsionando, cuando dejan de convulsionar están en coma. Y después convulsiona y así. O sea, nunca se despiertan, pero siguen convulsionando. Mm,
Tenemos datos de proteinuria en la eclampsia, a veces puede haber hematuria, lo que les decía que también tenemos reducción del flujo sanguíneo a nivel renal, lo que nos va a dar lugar a oliguria o anuria a veces. Las mismas características de la convulsión nos van a llevar a taquimnea, hasta 50 respiraciones por minuto. También es frecuente que nos encontremos con neumonitis por aspiración, por el vómito de contenido gástrico y precisamente la inhalación de este contenido, y esta neumonitis por aspiración nos va a condicionar lo que es edema pulmonar. También podemos llegar a lo que es la insuficiencia ventricular en el caso de las eclámpticas, por esta misma neumonitis que condiciona edema, nos da eh, derrame, también como habíamos visto en la imagen anterior, hemorragias intraventriculares condicionadas por las convulsiones y como ya les había comentado, la muerte. Siguiente, Juan. Aquí podemos ver el edema de una paciente eclámptica y a la derecha la resolución. Mencionaba al pie de página de esta fotito que no fue necesario ningún uso de ningún diurético, simplemente con la resolución del embarazo a través del parto, solito remitió el edema. Siguiente. Y una paciente con una laceración lingual por una convulsión y con sangrado profuso. Mencionaba que el sangrado profuso seguramente se debió al bajo conteo de plaquetas que tenía la paciente. Y ahorita pues se ve como que está en coma. La verdad no lo sé. Siguiente, Juan. Ok. El manejo de la eclampsia, según el manualito, nos decía que se puede controlar la vía aérea a través de una cánula de Guedel, que podemos manejarlo con diazepam cuando está convulsionando, o también lo podemos manejar con sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio lo menciona al Williams y está en UpToDate. El manejo con diazepam lo encontré específicamente en este manual y UpToDate mencionaba que se pueden utilizar algunas benzodiazepinas. No hacía puntualmente el nombramiento del diazepam, pero bueno, aquí está. Y como ya dijimos, el manejo más apropiado pues es la finalización de la gestación, ¿no? Siguiente, Juan. Como ya les mencionaba, el sulfato de magnesio que sirve para manejar las convulsiones como también como para prevenirlas. Los antihipertensivos, en caso de que nuestra paciente esté muy, muy hipertensa, ya dijimos cuáles son, ya dijimos las dosis. Y los diuréticos, en caso de que esté todavía embarazada, pues están contraindicados. En caso de que ya haya tenido el parto, pues se pueden empezar a utilizar. Siguiente, Juan. Y ya para terminar, tenemos lo que es el síndrome de HELP. El síndrome de HELP es un síndrome que se empezó a describir en el 82 por Weinstein, en este artículo que podemos ver aquí, síndrome de hemolisis, enzimas hepáticas elevadas y bajo conteo de plaquetas. Eh, en una embarazada con hipertensión severa. Ok, este síndrome de HELP es un acrónimo, justo como sus siglas lo indican, de hemólisis microangiopática, elevación de enzimas hepáticas y de plaquetopenia, obviamente en inglés. Y es importante que consideremos que está asociado a complicaciones muy, muy, muy severas, como la muerte del binomio. Siguiente, Juan. Ok, podemos ver a la derecha una grafiquita en el que posparto. Hmm, no sé por qué no tiene nombre. Olviden la gráfica. Ok, en los estudios de este hombre que empezó a reportar los hallazgos del síndrome de HELP, él reportó como el primer factor que se empieza a desarrollar en las pacientes que empiezan a tener este síndrome, la trombocitopenia. Es lo primero que podremos nosotros encontrar en caso de que
nuestra paciente empiece a complicarse. Lo segundo es la elevación de las enzimas hepáticas. Y ya como último, la hemólisis por destrucción microvascular. Si me acuerdo del esquema, se los digo al ratito. Siguiente. Ok, aquí viene. Como tal, el síndrome de HELP es más frecuente que se desarrolle anteparto, de un 70 a un 75%, y posparto ya tiene un porcentaje menor, que es lo que venía atrás en el esquemita. Tan solo un 25 aproximadamente a un 30%. Y este síndrome tiene características específicas. Cuando... Hoy, no sé quién se metió, pero gracias. Cuando se desarrolla anteparto, es muchísimo más común que se desarrolle en las etapas tardías del embarazo. Por ejemplo, después de las 37 semanas de gestación. Cuando se desarrolla posparto, vamos a tener que es más común que aparezca desde las 48 hasta los 7 días. Y aquí hay que mencionar que entre más tardío aparezca este síndrome de HELP, va a tener un peor pronóstico. ¿De acuerdo? Aproximadamente el 50% o un poquito más de estas pacientes también se van a acompañar con una clínica de una ganancia excesiva de peso y de un edema generalizado, aparte de lo que ya mencionamos, ¿no? Que son hallazgos de laboratorio. Ok, siguiente, Juan. Es importante también tener en cuenta que se puede desarrollar un síndrome de HELP en pacientes preeclámpticas como en pacientes que no tengan preeclampsia. Por lo tanto, en una paciente que no tenga preeclampsia, nuestro síndrome no tendría datos de hipertensión, podría no tener datos como proteinuria y podría no presentar edema. Y sin embargo, se estaría tratando de un síndrome de HELP. Como tal, la etiopatogenia es desconocida, pero se han estudiado post-mortem los cuerpos de estas pacientes y se han encontrado algunos cambios que son indicativos de la clínica, pero realmente no se sabe qué es lo que detona estos cambios. Siguiente. Como tal, estos cambios que yo les mencionaba se van a evidenciar histopatológicamente. Hay depósitos intravasculares de fibrina. Estos depósitos intravasculares de fibrina nos van a ocasionar a nivel hepático una obstrucción de los sinusoides. La obstrucción de los sinusoides y del mismo calibre intravascular va a hacer que esta presión intrahepática empiece a aumentar. Como están obstruidos los sinusoides, como está aumentando la presión, hay alteraciones en el flujo sanguíneo y por lo tanto vamos a tener una necrosis hepática. Después podemos tener hemorragias intraparenquimales por esta misma obstrucción y necrosis, incluso llegar a hemorragias subcapsulares y por lo tanto ruptura de la cápsula cuando esas hemorragias subcapsulares ya son muy, muy, muy grandes. Siguiente. Aquí vemos varias imágenes. A su izquierda superior tenemos una hemorragia subcapsular en el lóbulo derecho del hígado. Mencionaban que el lóbulo derecho es la región hepática donde más frecuentemente se encuentran estas hemorragias. En la parte de abajo, en la figura número 2, tenemos una imagen que nos muestra la destrucción sinusoidal. Como podemos ver, en la parte de abajo de la imagen todavía se conservan los sinusoides, y ya llegando más o menos como 2/3 en la parte superior, ya se empiezan a perder, empiezan a haber áreas hemorrágicas. En la figura 3, igual, áreas hemorrágicas, infiltrado inflamatorio, como podemos ver las células inflamatorias que están ahí en moradito, y necrosis periportal. Y en la figura 4, igual, muchos macrófagos que nos están dando pues infiltrado inflamatorio. Siguiente, Juan.
El diagnóstico del síndrome de HELP se va a considerar con la triada que ya habíamos comentado. También puede estar acompañada de síntomas inespecíficos como malestar general, puede haber o no vómito, el dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, que habíamos mencionado que se corresponde a daño hepático por la necrosis, ganancia excesiva de peso, edema generalizado y una exploración física donde puede ser presente una cefalea en un 30 al 60% de las pacientes, ascitis, podemos también tener datos como ictericia, cambios visuales, escotomas, ceguera también puede aparecer en el síndrome de HELP, y un 85% de las pacientes van a manejar tensiones arteriales mayores a, a su basal previo al síndrome, que normalmente van a ser pues mayores de 140/90. Si se dan cuenta, todo viene así como ligado desde lo que es la hipertensión gestacional. También puede ser hacerse presente la proteinuria, pero ya dijimos que no siempre. Siguiente. Ok, los laboratorios que vamos a pedir en el HELP son los que ya habíamos comentado para evaluar precisamente la tirada característica. Si queremos evaluar la elevación de las enzimas hepáticas, pues vamos a pedir un perfil hepático. Si queremos evaluar lo que es la anemia, pues vamos a pedirle una biometría. Y un frotis. Aquí en el frotis podemos ver datos característicos de anemia hemolítica microangiopática, que son los esquiocitos. Los esquiocitos son estas células que ustedes pueden ver apuntadas con las flechas que están completas y larguitas, son estos que parecen que tienen como forma de casco. No sé, no pueden ver mi cursor. A ver, Juanillo, ¿puedes apuntarlos de forma de casco? Abajo, abajo, abajo. Abajo. Ese es un forma de casco. ¿Ya viste? Es un esquiocito. El que tú habías apuntado primero, el de la flecha punteada, esa es una plaqueta. Esa es una plaqueta. Y los otros que están apuntados con las puntas de flecha nada más, que no tienen colita, son como remanentes de los eritrocitos que están hemolizados. Ok, como tal vamos a tener en los laboratorios una disminución del hematocrito, de los valores de la hemoglobina. Puede o no haber hemoglobinuria. La trombocitopenia pues igual es característica, menor a 100 unidades celulares por microlitro. Y elevación de la DHL. Como tal, esta DHL pues sabemos que no es muy indicativa ni específica de nada, pero sí se ha visto que se eleva marcadamente en el síndrome de HELP. Siguiente, Juan. Ok, como les mencionaba, con todos los demás anteriores y también aquí, no hay un tratamiento específico, solo se puede dar tratamiento sintomático antihipertensivo con nifedipino o con la hidralazina, ya que lo más indicado para la resolución de la patología pues es el parto. Aquí tenemos otro diagrama de flujo de up-to-date que nos va a mencionar cómo se puede manejar el síndrome de HELP. En una paciente que ya se le diagnosticó este síndrome, tenemos que administrar sulfato de magnesio para la profilaxis de los estados convulsivos. Ya mencionamos cuál es la terapéutica de este sulfato de magnesio. Podemos tratarla con antihipertensivos, la hipertensión severa, si es que se presenta, y los cuales ya mencionamos cuáles son, y también la terapéutica. Y asimismo tenemos que evaluar la edad gestacional del paciente. Si cumple con una edad gestacional menor de un límite de viabilidad o mayor a 34 semanas de gestación, pues nuestra terapéutica va a cambiar. Si tiene mayor de 34 semanas de gestación, vamos a poder proceder al parto después de estabilizar a la madre, que simplemente se le estabiliza con líquidos y con tratamiento sintomático en caso de que tenga hipertensión. Si no tiene más de 34 semanas de gestación,
pues entonces tenemos que evaluar si presenta otros datos de compromiso fetal o de compromiso a órgano blanco en caso de la madre. En compromiso fetal, pues hay que evaluar si nuestro feto tiene un test que no esté reactivo, ya sea por la frecuencia cardíaca o por el perfil biofísico. Tenemos que evaluar si tenemos un caso de muerte fetal, si se encuentra la paciente con una abruptio placentae, si tiene edema pulmonar, si tiene eclampsia por las convulsiones, si tiene sangrado hepático, si se está infartando, si tiene lesión renal aguda o si empieza con coagulación intravascular diseminada. En caso de que no tenga estos datos, pues entonces podemos administrar betametasona. Ya habíamos dicho que la betametasona sirve precisamente para la maduración pulmonar del feto, estabilizar a la madre y proceder al parto. Si es que alguno de estos sí se encuentra presente, tenemos que proceder al parto inmediatamente. No nos podemos esperar tanto a la betametasona. Ok, siguiente. Vale. Las complicaciones del síndrome del HELP no se dan tan frecuentes. Las complicaciones hepáticas serían la hemorragia y la ruptura hepática, que condicionaría la muerte. Coagulación intravascular diseminada. Esta coagulación intravascular diseminada se da por mayor activación plaquetaria. Y esta mayor activación plaquetaria es precisamente lo que nos condiciona el conteo bajo de plaquetas en el síndrome. Como hay una alteración por los depósitos de fibrina intravascular, estos depósitos de fibrina intravascular nos van a ocasionar un daño al endotelio. Este daño al endotelio va a ocasionar mayor activación de las plaquetas a nivel periférico, y esta mayor activación de las plaquetas a nivel periférico nos va a condicionar la baja de las plaquetas en la circulación sistémica, ¿vale? Y también esto puede ser tan grave que nos lleva a la coagulación intravascular diseminada. El abrupto placentae, que ya lo comentábamos, la lesión renal aguda, los edemas pulmonares y los sangrados a múltiples niveles. Ok, siguiente. Ya está. ¿Tienen dudas? ¿Cómo se transmite COVID? Así. ¿Cómo se transmite COVID? Así. ¿Cómo se transmite COVID? No, creo que no. ¿Todo bien? No. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias. Bye. Bye. Gracias, Juanelo. Bye. Nos vemos, Josué. Gracias. Vete, bye.